Bueno, buenas tardes a todos. Este es un videito que quiere ayudar en algunas cosas vinculadas con el próximo encuentro que tendremos el próximo jueves a las 18 horas. Lo primero, compartir con ustedes es que el encuentro pasado nos centramos en clarificar bien esto de lo que es el momento de la segunda venida de Cristo, que llamamos parusía. Ahora vimos al concluir este encuentro que hay algunas realidades que acontecerán antes y que serán cercanas. Por eso tratamos de entrar un poquitito en ellas. Nos vamos a detener ahora en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Es un capítulo extenso, pero muy importante, muy central incluso para lo que nosotros queremos realizar en este encuentro, porque en este encuentro queremos hablar, por un lado, de la gran tribulación y por otro lado, de la apostasía. Si mirás el capítulo 24, yo quisiera darte algunas ideas para que tú puedas leerlo. Verás que todo comienza con los discípulos y Jesús muy cerca del templo. Dice que inicialmente estaban caminando cerca del templo y que comenzaron a ver las construcciones. Y entonces Jesús les dijo a ellos que no iba a quedar piedra sobre piedra. De manera que se abre así el entorno del templo, no quedará piedra sobre piedra. Y ese inicio del capítulo 24 va a concluir porque los discípulos ante esta palabra de Jesús le dirán: dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin del siglo, porque muchas Biblias ponen mundo, pero no está la palabra mundo en el original griego, sino que está seculi en latín o aionos en griego, de manera que la pregunta de los discípulos, el Señor habla de la destrucción del templo, pero en realidad ellos van un poquitito más allá de la destrucción del templo. Es decir, algo acontece aquí que nosotros vamos a tratar de profundizar, pero fíjense que a continuación Jesús habla con ellos en ese contexto y en ese entorno, y entonces le habla de que llegarán muchos falsos cristos, muchos que hablarán en nombre de Cristo, y que lo que van a traer en realidad es mentira, es falsedad, es engaño. Incluso les dice que van a escuchar ellos hablar de guerras, que van a escuchar hablar y rumores de guerras, ¿verdad? Pero todavía no es el fin. O sea que acá estamos en el entorno del templo, pero además del tema del templo está el tema del fin del tiempo. Están las dos cosas. O sea, aquí están presentes las dos realidades, algunas de las expresiones, algunas de las respuestas de Jesús, remiten justamente no solo a la destrucción del templo de Jerusalén, que es lo primero que ellos perciben, sino también a el fin del tiempo. Y entonces les dice en verdad algo muy interesante que nos importa. Les dice que vendrán falsos profetas y una señal muy importante dice que en la medida en que crezca la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Va a crecer la iniquidad, la caridad de muchos se va a enfriar. Esto es lo que se identifica mucho con la apostasía, ¿no? Con eso que llamamos el volverse, así como decimos que convertirse es volverse a Dios, la apostasía es apartarse de Dios, es decir, dar la espalda a Dios y a las cosas de Dios. Evidentemente que la apostasía se puede dar solo en el que ha creído. De forma que dice esto y termina diciendo: pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Una vez más vuelve con una frase muy importante, ¿verdad? Se proclamará la buena nueva del reino dice, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, hay un tema, digamos un suceso cercano, inmediato, y hay uno lejano, ¿verdad? Hay algo cercano que es, ¿qué cosa? La destrucción del templo, pero por otro lado hay una realidad más lejana a la que se está haciendo alusión ya aquí, que es el fin del tiempo,
el fin de lo que llaman los biblistas aionos, ¿verdad? Es una expresión que no remite a mundo, por decirlo así, ¿no? Y a partir de allí, del versículo 15 de este capítulo 24, se va a hablar de la abominación de la desolación. Esto tiene su antecedente en el profeta Daniel. De manera que hay que hurgar un poco en ese mundo. Y se dice que esto va a darse en el lugar santo. De manera que el culto se va a ver afectado. Estamos hablando de que esta palabra de Jesús tiene que ver con el fin del tiempo. De manera que se está diciendo que algunas de estas cosas van a ocurrir en ese acontecimiento. Y a partir de allí se dice que habrá una gran tribulación, una gran tribulación. A esta gran tribulación también había aludido Daniel. Y después vamos a ver que no es esa que van a vivir los cristianos de los primeros siglos, porque nunca ellos interpretaron esa persecución de los primeros siglos como la gran tribulación anunciada aquí en el capítulo 24 de San Mateo. Y al hablar de la gran tribulación se dice, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Una gran tribulación. Después vamos a ver algunos elementos de ella. Nuevamente se insiste con los falsos cristos, con los falsos profetas, y a partir de este versículo 26 en adelante, entonces comienzan una serie de anuncios, es decir, vendrá el Hijo del Hombre. Este es la única, Cristo se atribuye a sí mismo este título cristológico. Cristo a sí mismo se dice Hijo del Hombre. Y cuando es el Hijo del Hombre, ¿quién es este famoso Hijo del Hombre? Es el del capítulo 7 del libro de Daniel. Y veréis sobre las nubes del cielo venir un hijo del uno. Dice como un hijo de, ¿verdad? Un hijo de hombre. De manera que este Hijo de Hombre es el que Cristo se aplica a sí mismo. Y se anuncia al mismo tiempo que esta venida del Señor será repentina y tal como dice aquí, como un relámpago sale de oriente y brilla en occidente, ¿no? Es decir, esto aparecerá rápidamente. ¿Cuál será la intención de esta aparición del Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre aparece para que justamente se acorten esos dolores de parto, esos dolores que están padeciendo sus seguidores, los elegidos, según este texto de aquí. Este acontecimiento tendrá una resonancia cósmica. Se nos dice que habrá una serie de consternaciones porque la vuelta del Hijo de Dios, a concluir su obra, también tiene implicancias en el mundo creado. Y luego me parece importante quedarnos con algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo cuando pone la parábola de la higuera. Va a explicar en poquitos versículos la parábola de la higuera. Y en la parábola de la higuera dice: aprendan esta parábola, cuando ya sus ramas están tiernas, brotan las hojas y saben que el verano está cerca. Ven, algo acontece y esto que acontece es una señal de otra realidad, pero de una realidad que está cerca. Y entonces dice, bueno, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Y aquí me parece que es como una de las grandes enseñanzas que pretendemos que queden de este curso. El día y la hora no lo podemos establecer, pero sí ir reconociendo en la medida en que estos acontecimientos se den su proximidad. Si algunas de estas cosas que Él nos ha enseñado comienzan a darse, entonces quiere decir que está cerca es decir, que es próximo, que nos estamos aproximando. ¿Y esto por qué? Porque en realidad toda profecía se vislumbra con más claridad en la medida en que se acerca a su cumplimiento. Es una de las leyes de la profecía. Toda profecía, que en sí es oscura, se vislumbra con más claridad cuando se acerca el momento de su cumplimiento. De manera que aquí la parábola de la higuera nos dice, bueno, estas cosas el Señor nos las ha dicho para que nosotros podamos tener algunas señales, algunos indicios de que Él está cerca. Y evidentemente cuando algunas de estas realidades se hagan presentes, nosotros tenemos que poder
reconocer en ellas la proximidad, la cercanía. Y luego de esto vuelve a insistir en la necesidad de estar alertas, de estar pendientes, de recordar que así como ocurrió en la antigüedad, que se anunció que venía el diluvio y la gente siguió en sus cosas, también de la misma manera va a acontecer. Por eso el creyente no puede pasar de modo inadvertido estas enseñanzas de Jesús. Dicen velar, velen, porque no saben ni el día ni la hora, de manera que se nos invita a eso, a velar. Bueno, ya pasó ese primer encuentro. Como resonancia tuvimos 3 comunicaciones, una de Santiago, un joven que nos ha hecho llegar una propuesta que después vamos a hacérselas llegar también. 2 preguntas de otros 2 hermanos más. Una de Judith diciéndonos si podía esclarecer un poquitito más una afirmación que hice de que la misericordia pone límites al mal, es un límite del mal. De hecho, yo lo que hice fue esa meditación de Juan Pablo II en la que utiliza esta expresión y una suerte de explicación que da Benedicto XVI hacérsela llegar sobre esto. Y después Fernando nos hizo llegar, aunque no tenía nada que ver, si podíamos tener alguna idea sobre el descenso a los infiernos, y entonces le hicimos llegar una catequesis de Benedicto XVI en la que esclarece que infiernos no es el infierno de los condenados, de tal manera que, esta resonancia que les volvemos a insistir, nos escriben concretamente, tiene que ser muy concreto, no podemos extendernos mucho en las cosas. Del número de hermanos que se habían inscrito, prácticamente muchos de ellos, o porque no se lo recordaron, o porque no les llegó una determinada la dirección, no pudieron sumarse. Se han querido inscribir personas en esta semana, les hemos dicho que las inscripciones están cerradas. Pretendemos que sea un curso que tenga de alguna manera una suerte de seriedad para que entremos por la puerta y para que podamos ir haciendo un camino juntos. Que el Señor los bendiga, que este joven nos podamos encontrar. Lean el capítulo 24, eso nos allanará el camino, porque a medida que vayamos viendo cosas, ustedes sabrán de qué estamos hablando. Que el Señor los bendiga, que aprendamos a vigilar, que estemos vigilantes, que sepamos que escrutar los signos estos de los tiempos que Jesús nos enseña, nos ayudará también a poder otear en el horizonte, ¿verdad? No parece demasiado sensato esto de no hacerlo, sino que por el contrario hay que hacerlo. Bueno, que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.